Muy buenos días a todos, bienvenidos otra vez a esta casa de los hermanos de San Juan en estas prédicas de Semana Santa. Y hoy comenzamos con el retiro propiamente dicho, programado para estos días santos en este Triduum. Los que nos han seguido estos días en las noches, desde el lunes, ya hemos comenzado con estas meditaciones de los evangelios de cada día. Dispongamos pues nuestro corazón para entrar en este retiro de esta Semana Santa, uniéndonos en la presencia de Dios, dándoles la bienvenida a todos. Pidamosle al Señor que nos asista con su Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos una vez más estar en tu presencia y por esta Semana Santa, una más que nos permites vivir este año de manera muy particular. Te pedimos bendigas a todas las familias que están en sus casas, que están viviendo esta Pascua ahí, que la vivirán estos días. Que tu Santo Espíritu nos guíe en estas meditaciones y en estos días santos, que podamos vivir estos misterios en tu presencia. Envía, Señor, tu Santo Espíritu a nuestros corazones e inteligencias, que nos conduzca a la verdad plena, a la verdad del amor de Cristo que se entrega por nosotros. Y a ti, oh Virgen María, te pedimos nos acompañes, como a Juan, como a cada uno de los apóstoles, como a las santas mujeres, para que podamos ir hasta el final en el seguimiento de Cristo, hasta el pie de la cruz, hasta el pie del sepulcro, el domingo de la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces este retiro de esta Semana Santa 2020. Quizás muchos al ver la cita bíblica, Mateo 26, 18, quizás pensaron que, dada la situación que estamos viviendo, este confinamiento en nuestras casas, que por ello elegí esta cita. Sin embargo, no fue así precisamente. La cita nació en mi corazón desde mucho antes del confinamiento, antes de la Semana Santa, de la Cuaresma. Y de hecho, ¿quién iba a pensar que esta cita que el Señor dictó en mi corazón antes de comenzar la Cuaresma iba a tomar un matiz tan real y tan exacto? ¿Quién iba a pensar que esta Pascua 2020, toda la iglesia estaremos viviendo literalmente en nuestra propia casa, y los oficios litúrgicos a puerta cerrada? No les niego que cuando me cayó el 20, hace unas semanas apenas, que ya me puse en forma a escribir algo sobre estas meditaciones, sí sentí un cierto escalofrío interior, cuando me di cuenta justamente de la cita bíblica que había elegido y esta coincidencia que el Señor, en su providencia, finalmente nos conduce a esta diosidencia, diríamos nosotros. De sobra sé que los predicadores solamente somos un instrumento del Espíritu Santo, y aunque nos deja en total libertad en la forma o manera de concebir la predicación, de prepararla, de orientar las reflexiones, puesto que somos instrumentos activos y no pasivos, no somos títeres. Sin embargo, el constatar esta coincidencia materializada tal cual, pues ya podrán imaginarse lo que sentí en mi interior, una sacudida, un cierto escalofrío que me recorrió en el cuerpo. Y di gracias a Dios porque pues ahí me doy cuenta una vez más que es Él, es el Espíritu Santo el que nos va guiando, el que nos sopla, y que a nosotros
de ser dóciles solamente y de dejarnos llevar por esas inspiraciones con un cierto temor, entonces comienzo este retiro y estas reflexiones que seguirán en estos días. Serán 6 a partir de hoy, 2 por día, 11 de la mañana y 8 de la noche. Y en esos 6 momentos iremos desglosando poco a poco esta cita bíblica de Mateo 26, 18. Yo quiero celebrar la Pascua en tu casa, o voy a celebrar la Pascua en tu casa. Las dos traducciones son totalmente exactas. Las pueden encontrar en sus Biblias así, tanto voy a celebrar la Pascua en tu casa como quiero celebrar. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace por amor, lo hace por voluntad. Entonces traducir también yo quiero celebrar la Pascua en tu casa es totalmente correcto, y muchas traducciones en las Biblias así lo encontrarán. Cuando hace algunas semanas, algunos meses ya buscaba sobre qué aspecto de la pasión iba a predicar en este retiro de Semana Santa, de las varias cosas que pasaban por mi cabeza, había una que se fijaba fuertemente, que regresaba constantemente. Casi puedo decir que escuchaba una vocecita interior que me decía: la misa, háblale sobre la misa. Ante la imagen de la pasión del Señor, que es el centro de las meditaciones de toda la iglesia en estos días, una y otra vez me mandaba a la misa. ¿Por qué? Porque la misa es ahí que se perpetúa el sacrificio de la cruz. En la Santa Misa es en donde se perpetúa el Triduum, día a día, año tras año. Y esto ya casi por 2000 años así es. La pasión, muerte y resurrección del Cristo, centro de la meditación estos días en la Iglesia, la celebramos en realidad no cada año, sino cada día, en cada misa. No importa si es en una imponente catedral o hermosa basílica, o en cualquier otra iglesia parroquial común y corriente, de ciudad o de provincia, o en la sencillez y en humildad de una capilla de barrio. Ya sea en una misa multitudinaria con miles de personas o con 2 o 3 fieles, ya sea en una montaña, en un bosque con jóvenes, con familias, en una excursión, en un peregrinaje, ya sea que sea presidida por el mismo Papa, un cardenal, un obispo, o por el más sencillo de los sacerdotes. En cada una de ellas sucede el mismo evento del Gólgota, el mismo evento del cenáculo, de aquel primer Jueves Santo, en donde aconteció la primera, única y definitiva misa, la única, primera y definitiva Pascua del Señor. Es esta idea sobre la misa en el cenáculo que se clavaba sobre mi mente cuando en oración pensaba y le preguntaba al Señor sobre qué predicar este año. Hoy comenzamos en este Jueves Santo entonces con este evento de la Última Cena, en donde Jesús realizará este misterio que dejará como testamento perenne a todas las generaciones, que será encargado a los apóstoles y luego a sus sucesores, como testifica Pablo en la primera carta a los Corintios, de llevar este testamento, es decir, la Eucaristía, el pan de vida, llevarlo a todos los rincones de la faz de la tierra. Hagan esto en memoria mía, les dijo ese Jueves Santo. Al escuchar esa vocecita en mi interior, háblales de la misa, háblales sobre la misa, era también escuchar por detrás otra voz que me decía: ¿y tú, sacerdote, qué has hecho de esta misa? La misa es el Triduum Pascual. El Triduum Pascual es la Santa Misa. Creo que necesitamos, sacerdotes y fieles laicos, hablar más sobre el misterio de la Santa Misa. Celebramos misa todos los días, se asiste a misa cada domingo y cada vez más
se participa en las misas entre semana, pero poco se catequiza sobre el misterio central de nuestra fe. Este es el misterio de la fe, decimos, y lo confesamos en cada misa justo al terminar la consagración. Creo que seguimos sabiendo poco de la misa. ¿Qué sabemos exactamente de la misa? Pocos son los que conozco que hayan leído, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte donde se habla de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, una bella enseñanza sintética del magisterio actual. Tenemos también dos de los más recientes documentos pontificios sobre la Eucaristía, la encíclica del Papa Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, dada justamente un Jueves Santo, el 17 de abril del 2003. Y uno más reciente aún, la exhortación apostólica postsinodal, Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI del 2007, sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. Pero, ¿quién ha leído? ¿Quién ha meditado? ¿Quién ha estudiado dichos documentos? A laicos que asisten regularmente a misa y que sirven en algún ministerio en sus parroquias, los domingos les he preguntado directamente y las respuestas, tristemente, han sido casi siempre las mismas. No. Ay, no, padre. No. De hecho, hay hasta los mismos hoy tan solicitados ministros extraordinarios de la comunión sagrada que no conocen otro texto que deberían conocer, y muchos sacerdotes también he visto que no lo conocen, Redemption y Sacramentum, sobre la Eucaristía también, sobre los abusos que tenemos que evitar. Es un documento también del 2004-2005 por ahí. De suma importancia, creo, es que el católico reflexione, medite, profundice día a día sobre este misterio central de nuestra fe, sin el cual todo lo demás carece de sentido, y amputamos a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe, la raíz de su plenitud y de su felicidad verdaderas, ya desde este mundo. La misa es llegar a ser celebrada por costumbre, se va por tradición. Esta monotonía viene en gran parte del desconocimiento profundo de lo que se hace en misa, de lo que se vive en misa, de lo que la misa es en realidad. Es triste ver cómo el ser humano nos podemos acostumbrar y hacer una monotonía hasta de las cosas más sublimes, como la misa, como el amor humano. Y por esta falta de conocimiento, hacer hasta de lo más sagrado, algo rutinario, una costumbre, algo monótono. Pienso que una de las grandes deficiencias del católico, un poco de todos los tiempos, es esta forma tan superficial de vivir los misterios de la fe. Bautizamos a los niños porque hay que bautizarlos, somos católicos. Los llevamos luego al catecismo porque es lo que sigue. Luego es la primera comunión con una gran fiesta y carne asada aquí en Monterrey. No hablo de la confirmación, pues se tiene la idea en muchos de que es un requisito para poderse casar. Después sigue la misa de 15 años con gran pompa. De hecho, cada vez que celebro 15 años le pregunto a las quinceañeras y a las mamás, a los padrinos, ¿por qué se visten así? ¿Por qué se visten como una princesa? Y no me saben responder. Es verdad que pues quizás no nos hacemos las preguntas, pero que deberíamos hacerlas. ¿Por qué hacemos esa misa de 15 años? ¿Por qué nos vestimos? La quinceañera se viste como una princesa. Pues porque es hija del Rey de Reyes. Porque vamos allá a reconocer que Él es el Rey y que estamos llamados a vivir como lo que somos, de la realeza de Cristo. Después, la misa de acción de gracias, de graduaciones, de las escuelas. Después la boda. Después la misa de funeral. Y el ciclo
se repite. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin toda esta práctica, entre comillas, religiosa, católica? Si nuestra tradición católica no comienza con una T mayúscula, no es santa y por lo tanto es vana al final. Hay un autor, filósofo y escritor francés del siglo pasado, ya muerto en el 99, que al final de su vida escribió un pequeño libro titulado Silencio sobre lo esencial. Jean Guiton se llamaba él, gran católico, participó, es uno de los laicos, el primer y único laico casi que asistió al Concilio Vaticano II, a todas las sesiones, amigo de Pablo VI, un gran católico, no solamente un filósofo, sino un gran hombre espiritual. Y en este pequeño libro, El silencio sobre lo esencial, una de sus últimas obras, comienza así, aborda un tema difícil, lo esencial. Sobre lo esencial, en todos los dominios se guarda silencio. En una época en la que las ciencias humanas penetran en las zonas inconscientes, zonas que nos han revelado Freud y Marx, y en cuyas profundidades nada queda oculto. Es extraño ver crecer el silencio sobre lo que es esencial en nuestras sociedades parlanchinas. Me extraño del silencio sobre Dios, ese silencio que se encuentra incluso entre los cristianos. Extraño ese silencio sobre el primer objeto de la fe, el objeto último de la razón. En nuestros días, ¿quién entre los maestros del pensamiento trata sobre Dios? Ha habido desde la edad de las cavernas una época sobre este planeta en la que Dios haya estado más enterrado, hasta el punto que se oye decir que el problema de Dios no se plantea ya porque no tiene sentido alguno. Un silencio extraño también entre los cristianos es el silencio sobre el juicio. Antes se ponía a los fieles en presencia de los últimos fines. Se les hablaba del día en que el alma estará sola ante el juez eterno. Ahora parece entendido que toda justicia será absorbida por la misericordia. Los funerales son triunfos. ¿Tenemos razón para no aterrorizar al callarnos sobre este punto esencial? Estoy sorprendido al enterarme por los sondeos de que muchos cristianos no se atreven ya a decir que creen en la vida eterna. He oído incluso a algunos predicadores decirme que hay que tomar partido por esta increencia, limitar el mensaje cristiano a la solidaridad. Es un pequeño libro que les invito a conseguir si lo pueden y a leerlo, es muy pequeño, 5 puntos sobre el silencio, sobre lo esencial. El primero de ellos que trata va a ser el de la verdad, el silencio sobre la verdad. Hoy, dice él, estamos más en la era de la opinión. Seguimos las opiniones. Hoy la verdad ya no es vista como poner mi inteligencia en acuerdo con la realidad externa, otra que yo. Hoy, al contrario, lo que busca el sujeto es el acuerdo consigo mismo, es decir, con la inmanencia. Ya no es la verdad otra que yo, fuera de mí, sino más bien el mundo, la sociedad moderna, postmoderna, busca el acuerdo del sujeto consigo mismo, el subjetivismo se llama eso en filosofía. La verdad objetiva la hemos sustituido por la verdad subjetiva, la verdad exterior por la verdad interior, pero esta es cambiante con las personas. Y dice él, en muy buen sentido, en adelante llamamos tolerancia a este mutuo respeto a nuestras contradicciones, que procura a la vez una falsa paz interior y fútil confort. Cada quien su verdad. Hay que respetarnos. Tú dices que es negro, yo digo que es blanco, y bueno, peace and love, vamos a darnos la mano, nos respetamos. Yo respeto tu verdad, tú respetas la mía, y todos tranquilos.
pensando en este autor y en este magnífico análisis que hace en esta pequeña obra, para mí, uno de esos silencios sobre lo esencial es justamente aquel sobre el sentido profundo de la misa. Es una tarea no fácil, lo sé de sobra, pues es enfrentarse no a un dato filosófico, sino teológico, no a algo humano, sino eminentemente espiritual, sobrenatural. Es verdad que no faltan libros en donde se ahonde este misterio desde el punto de vista teológico, litúrgico. Incluso los hay también que abordan el tema desde el ángulo más espiritual. Pero lo que yo constato, y en mi experiencia pastoral, lo que veo es que esta enseñanza no llega a nuestras parroquias, no llega a la catequesis inicial, a la catequesis permanente. Es un tema que no se da en la formación de los diferentes grupos y movimientos. Es un tema que no se escucha mucho en la predicación del párroco. De ahí que la luz de la verdad de este misterio de amor, que es la Eucaristía, siga como velada en muchas almas, en muchos predicadores, en muchos sacerdotes. Y entonces no llegue su irradiación, la que debería de tener, a nuestros corazones e inteligencias. Y de ahí a los hogares, a esa iglesia doméstica. El católico medio conoce la misa, pero no es un conocimiento profundo, es un conocimiento como el de Job, de oídas. De hecho, es revelador la expresión usual que tenemos o que escuchamos, ¿no? Voy a oír misa, fui a escuchar misa. Cuando en realidad la misa no es una cuestión de oída, sino de visión. El gran libro de Job, que les invito a leer con ánimo porque es un libro bastante largo y bastante denso, pero al final, en el capítulo 42, Job va a decir estas palabras después de todo ese litigio con Dios y con los amigos de Job. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso, Señor, retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Job 42, 3, 6. Ahora te han visto mis ojos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía. Conocemos la misa. Es algo extraordinario la misa. Es algo muy superior a nuestras fuerzas. Por eso tenemos que entrar en ese misterio quitándonos las sandalias como Moisés en la zarza. Con mucho tacto, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine. Pedirle a Dios como a Job, ven y dialoga con nosotros, aunque nos agarremos un buen con Dios. Job se aventó unos rounds tremendos y Dios le permitía que le hablara y que le dijera y que se enojara. Pero al final Job reconoce que hablaba realmente sin conocer, solamente de oídas te conocía. Ahora te han visto mis ojos. El misterio de Dios no es una cuestión de oídas, de lo que la gente dice por ahí, de las opiniones, de lo que me han dicho, de las tantas opiniones sobre el tema de la misa o del cristianismo, de la práctica religiosa, o de las que yo mismo me he hecho partidario, no pocas veces por conveniencia. Por ejemplo, a misa se va cuando te nace. A misa se va no por obligación, sino por amor. De todos modos, ni la entiendo. Es imposible concentrarse con los niños, etc. Y así ponemos una y otra vez pretextos para no entrar, no a la iglesia los domingos, para no entrar espiritualmente en este misterio desde tu casa. Hoy quiero celebrar la Pascua en tu casa. El misterio de Dios es una cuestión de contemplación, de inteligencia interior, de tener una mirada sobrenatural que nos hace ver más allá de lo visible. La visión
está ligada a la inteligencia y ésta desea ver, contemplar el misterio de Dios y a Dios mismo. Moisés quería ver la gloria de Dios y se lo pidió: por favor, Señor, déjame ver tu gloria. Pero Dios le contestó: no, te mostraré mi bondad, pasaré delante de ti, pronunciaré ante ti mi nombre, pero mi rostro no lo podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Sin embargo, hay este deseo del corazón de querer ver a Dios. Vivir una vida cristiana y católica es mucho más que ir a oír misa los domingos y cumplir así con el precepto. A la mayoría de los católicos creo que se nos puede aplicar bien estas palabras de Job. Hablo también de los sacerdotes. Solo te conocía de oídas. Vamos a misa por ir, celebramos la misa por ir. No es por nada que la revelación se acabará con un libro del mismo nombre: Revelación, Apocalipsis en griego. Esta revelación del Apocalipsis, esta misma palabra conlleva la idea intrínseca de la vista, porque Apocalipsis es una revelación, desvelar algo. Se desvela algo para ser visto, para ser contemplado. Hablaré del Apocalipsis más adelante, el sábado. A misa no se va a oír misa, se va a ver, se va a contemplar el misterio del amor de Dios, el misterio del amor de Cristo que se entrega. Y el oído, como los demás sentidos, claro, están llamados también a participar, están llamados a entrar en esta contemplación del sublime misterio que se desarrolla en cada misa. Me sorprende saber que muchos católicos jamás han vivido, por ejemplo, una vigilia pascual. Abarrotamos la iglesia los miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, van a alguno que otro oficio durante el Triduum, y la mayoría no asisten a la vigilia ni han asistido a la vigilia, a la misa de misas. Tengo que reconocer, y es verdad, que yo tampoco tengo un recuerdo de niño que mis papás me hayan llevado a la vigilia pascual. Seguramente sí, pero no tengo el recuerdo. Pero hay quienes viven más su Semana Santa haciendo sus devociones populares, como la visita a las 7 iglesias, el pésame a la Virgen, que asistiendo más bien a los oficios litúrgicos. No estoy diciendo con esto, claro está, que estén mal estas devociones que la gente hace, para nada. Lo que quiero decir es que hay un orden de prioridades, pues es lo que Jesús mismo dice. Mateo 23, 23, es fácil aprenderse el pasaje. Mateo 23, 23: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Sí, hacer esas devociones populares, que también hay que conocerlas, su origen. Por ejemplo, visita de las 7 iglesias. A veces le pregunto a la gente: ¿y si sabe lo que significan? ¿De dónde vienen? Y no saben. Sí, hay que hacer estas devociones si nos ayudan a crecer en espiritualidad. Pero para crecer en espiritualidad tenemos que conocerlas también y poner un orden. Los oficios litúrgicos en la iglesia, que hoy serán vividos desde tu casa, son lo que vive la iglesia en esos momentos. Comprenderlos, vivirlos, practicarlos, y también aquellas otras devociones, claro está, después. Quiero celebrar la Pascua en tu casa. En el gobierno divino, nada escapa de las manos de Dios. Hoy
El culto público está temporalmente suspendido a causa de la pandemia. Hoy no hay acceso a los sacramentos. Hoy no podemos recibir la Eucaristía sacramentalmente. Solo los sacerdotes y unos cuantos fieles tenemos este privilegio y es una gran responsabilidad. Les abro mi corazón un poco. Qué gran responsabilidad hoy para nosotros los sacerdotes, los pocos fieles que pueden asistir hoy a la misa, que pueden comulgar. Responsabilidad de saber que somos los únicos en toda la iglesia. Tenemos mucho más la responsabilidad de vivir de estos sacramentos y de este misterio de la misa de una manera única, porque estamos llevando, siempre lo hacemos, pero en estos momentos es algo tan inusual, tan particular. Estamos llevando a toda la iglesia, a millones y millones y millones de fieles que están hambrientos del pan de vida, de los sacramentos, y no los pueden recibir por esta situación que estamos viviendo a nivel planetario. Hoy, muchos acostumbrados a la comunión dominical, a la misa entre semana, están sufriendo no tanto de la pandemia, sino de esta hambre del cuerpo y la sangre del Señor. Nos escriben a los hermanos, nos comparten su sufrimiento, nos dicen sus porqués. Algunos han venido a pararse aquí afuera de la capilla, que está cerrada, la misa es a puerta cerrada, pero ahí están afuera. Esas imágenes me han impactado. En medio de la pandemia, hoy los sacerdotes padecemos también la ausencia del pueblo del Señor. Es un padecimiento doloroso, porque es para el pueblo de Dios, que fuimos consagrados. Fuimos hechos ministros del altar para alimentarlos con los sacramentos, especialmente con la misa. Pero ayer el Padre Martín, en su plática en la noche, nos decía, Dios así nos está conduciendo este año. Dejémoslo hacer. Si Dios nos está conduciendo de esta manera, en esta Pascua 2020, es por algo. Algo está tratando de gritarnos. Dios está tratando de gritarle a toda la iglesia y al mundo entero, pero particularmente a nosotros los cristianos respecto a nuestra vida sacramental. Recordemos que sacramento quiere decir signo sensible de una gracia invisible. ¿Qué estamos haciendo de esta gracia invisible que nos es dada cada domingo, cada día, si lo queremos? Estamos siendo sacramentos, signos sensibles de nuestra vida. Yo estoy muy lejos y por eso me duele el alma. Siento que Dios en este momento se está sirviendo de esta situación, se sirve de la pandemia. Y nos dice, ¿qué estamos haciendo de Él? ¿Qué estamos haciendo de ese don de dones, del amor de los amores, como lo cantamos los jueves? ¿Qué hemos hecho de su don, de su entrega en el sacramento de la Eucaristía?
No es la pandemia lo que nos ha confinado en casa. Es Dios quien, sirviéndose de la pandemia, nos ha llevado ahí para hablarnos, para reunirnos en familia, en esa iglesia doméstica. Él quiere ahí celebrar esta Pascua, su Pascua, ahí mismo en tu casa, en tu hogar, para hacerte redescubrir y a todos nosotros el valor de lo esencial. Jesús quiere revelarse a nuestro corazón, Jesús quiere revelarse a nuestra inteligencia y que como los discípulos de Maús lo invitemos a nuestra casa, lo dejemos sentarse a nuestra mesa, lo dejemos partirnos el pan y ahí, como los discípulos de Maús, lo reconozcamos que realmente Él está ahí. Celebrar en casa la institución de la Eucaristía y del sacerdocio que celebramos hoy. También las redes sociales se han llenado de muy buenas cosas, de iniciativas, del ingenio humano y cristiano, con muchas proposiciones, tanto de parroquias como de fieles por ellos mismos. ¿Cómo vivir estos días santos en tu casa? Yo te invito, al concluir esta introducción, a partir de esta noche comenzaremos ya las meditaciones propiamente dichas sobre el texto de Mateo 26, 18, pero ya desde este momento te invito, ¿cómo vivir este Jueves Santo? Hoy celebramos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Esta noche, por ejemplo, pueden hacer una cena especial, normal, la cena de la familia, pero especial en el sentido de que la hagan con el sentido de recordar la última cena de Jesús con sus discípulos, donde Él instituye el misterio del pan de vida y hace sacerdotes a sus apóstoles, continuadores de ese misterio para su pueblo. Entonces, les invito, por ejemplo, a que preparen esta noche su cena, que sean los hijos los que preparen la mesa, así como los apóstoles, los discípulos, fueron a preparar la Pascua del Señor. Que sean los niños, los jóvenes, los hijos, si son chiquitos, ayudados por la mamá. Les invito, por ejemplo, a poner un lugar de más en la mesa, un lugar preparado para su párroco. Si tiene una foto de su párroco, la ponen ahí, invitándolo espiritualmente. Si la mamá, las hijas, los chicos, ¿por qué no es una buena forma de pasar también el día meditando en este misterio del Jueves Santo? Pueden hacer panes al horno, panes horneados, sin levadura. Les van a salir así como galletas porque no van a inflar, pero hagan pan sin levadura, porque es uno de los signos justamente de hoy, que hablaremos de ello en las pláticas siguientes. Si tienen vino, acompañen la cena con vino un poco, jugo de uva para los chicos. Y que es el padre de familia, el papá de preferencia, el papá, el hombre, el que sirva, como Cristo servidor. De hecho, en la iglesia y en la misma liturgia, hoy los sacerdotes somos los que servimos, ¿sí?, con el lavamiento de pies, significando ese gesto que Jesús hizo. Nosotros los hermanos, por ejemplo, aquí tenemos la tradición de que cada Jueves Santo somos nosotros los sacerdotes de la casa los que servimos la comida a los hermanos y a los laicos que vienen a vivir el retiro con nosotros. Que el papá, el padre de familia, sea quien sirva a su esposa, a sus hijos. Si no hay papá, pues la mamá, ella es la jefa,
de la familia también. Antes de cenar, el papá o la mamá, que lean el pasaje, la primera lectura, de hecho, que vamos a tener en la misa de esta noche de la institución, Éxodo 12, los primeros 14 versículos, del 1 al 14. Antes, o sea, quizá como bendición de la mesa, pueden, o el Evangelio de hoy, o les invito también, mejor el Evangelio que vamos a estar meditando, aunque solamente va a ser un versículo, pero la institución de Mateo 26, versículos 17 al 35, y así será como la bendición de los alimentos. Pueden cenar a las 7 de la noche, por ejemplo, para que a las 8 ya estén listos para la siguiente plática de esta noche, y al acabar la misa de la Cena del Señor, aquí será a las 9:30, quienes gustan acompañarnos también, y bueno, ahorita casi todas las parroquias en todas partes del mundo están transmitiendo los oficios. Te unes con quien tú desees, con tu misma parroquia, pero ven, hacer algo así, hacer de este día y de la cena de esta noche algo particular, algo significativo. Les recuerdo a ustedes, papás, que ustedes son los catequistas de sus hijos. El catecismo no es en la iglesia, el catecismo es en la casa. Y si tú estás medio perdido ahorita, ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Ponte hoy a buscar, a leer, a informarte, a leer esos textos que te acabo de dar, bíblicos, para que comprendas este rito de la Pascua judía en Éxodo 12, de lo que Jesús hace en la última cena. Ponte y léelos, tú con tu esposa, juntos, medítenlos, para que esta noche transmitan a sus hijos. Es el mandamiento, de hecho, de Dios a Moisés. Repetirás esto a los hijos y a los hijos de tus hijos, de generación en generación. Y tú les dirás todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Y al final hay una oración que podrías hacer, ahí aparecerá una en pantalla que podrías también, al concluir la cena de esta noche, dar gracias al Señor por la Eucaristía. Con esta oración y con el Padre Nuestro al final, podrías bien terminar la cena en tu casa de este Jueves Santo. Es con esta oración, de hecho, que quiero terminar esta introducción al retiro, y les invito a que me acompañen en sus corazones o literalmente recitándola conmigo desde sus hogares. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar. Morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de caridad con mis padres y con mis hermanos, y mi camino de transformación en ti, de santidad. Gracias por nuestros sacerdotes, especialmente por nuestro párroco, a quien esta noche recibimos en tu nombre. Amén. Gracias por su atención, que este día sea un día de oración, que estos días sean días de interiorización, de acallar nuestros ruidos externos e internos y de entrar en esa intimidad. El Señor quiere celebrar esta Pascua 2020 en nuestra casa. Nos vemos esta noche. Que tengan todos muy buen día.